Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos una vez más la bienvenida a su programa Cuarto de Guerreros. Y en este día vamos a tener un tema muy importante, muy interesante, porque vamos a hablar de Dios y mi familia. Quédense con nosotros. Habla que tu siervo te oirá. Fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Elí, porque yo nací para... Amén. Y para continuar con nuestro programa en este día, vamos a leer en Primera de Samuel, en sus capítulos 2 y sus versos desde el 22 al 25, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlos morir. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, Elí, un juez y sacerdote. Dice la palabra del Señor que Elí duró 40 años ejerciendo como juez, pero duró su vida entera siendo sacerdote, murió siendo sacerdote. Para hablar un poco de sacerdocio, mis hermanos, nos vamos a ir al libro de Éxodo 28, versículos del 1 al 3. Esta palabra dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Como podemos ver, mis hermanos, el sacerdocio fue impuesto por nuestro Señor. En ese tiempo, mis hermanos, el pueblo llegó a Canaán. Era dirigido por Josué. Entre esos jueces estuvo, después de Josué, estuvo Sansón, estuvo Gedeón, estuvo Débora también, pero entre esos también estuvo Elí. Elí fue uno de esos jueces, mis hermanos, que el Señor lo usaba también para así hablar al pueblo. Más luego fue Samuel. Esos fueron los últimos dos jueces que hubieron. Y a partir de ahí entonces fue que el Señor comenzó a poner reyes en vez de jueces. Pero el sacerdocio, mis hermanos, fue fundado por nuestro Señor. Se encuentra en Éxodo 28, versículos del 1 al 3. Amén. Alabado sea el Señor. De los dos hijos que quedaron, de los hijos de Aarón, fue Eleazar e Itamar. A partir de ellos fue ejercido el sacerdocio desde el tiempo de Moisés. De la descendencia de Eleazar hubieron 24 sacerdotes. Entre todos los sacerdotes hubieron 24. De la línea de Eleazar, de la descendencia de Eleazar, hubieron 16 y hubieron 8 de la descendencia de Itamar, como hijos de Aarón. Amén. Aquí llegamos, mis hermanos, como penúltimo a Elí. Elí era descendiente de Itamar, era hermano de Eleazar también, pero él vino de la descendencia de Itamar. Amén. Fue un buen sacerdote. Sí. Sirvió al Señor por 40 años como juez, pero su vida entera, mis hermanos, lo sirvió como sacerdote. Él murió siendo sacerdote. Amén. ¿Cuál fue el error que cometió Elí, mis hermanos? Fue no saber educar a sus hijos. Amén. Posible sus hijos crecieron viendo la ley, actuando de forma como era establecida la ley, porque su padre fue un sacerdote. Pero entonces no llegaron a encontrar esa intimidad con Dios. Ese fue el error que tuvo Elí, mis hermanos, de fallar a su descendencia, porque esa era su descendencia. Normalmente después de Elí, los siguientes sacerdotes deberían de ser sus hijos, pero no fue así. El Señor tuvo que buscar a otra persona como Samuel,
para que el sacerdocio pudiera seguir. Los hijos de Elí, mis hermanos, como vemos aquí, murieron. Sus hijos murieron. El sacerdocio de Elí sencillamente quedó hasta sus hijos, pero Samuel fue el siguiente y el último sacerdote, porque más luego fueron reyes, mis hermanos. Amén, aleluya. Y si leemos un poquito en el verso 22, vemos que dice que Elí era viejo, y por lo tanto ya no tenía el mismo vigor que tiene un joven para ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, ya este papel, este trabajo era de sus hijos. Sus hijos, dos jóvenes, amén, Ofni y Fines, dos jóvenes realmente que deberían de haber sido buenos sacerdotes, porque vienen de un hombre que dedicó 40 años de su vida a ejercer en el templo, a ministrar en el templo, y hizo un buen trabajo. Como decía nuestro hermano, el trabajo de Elí en realidad en el templo fue el mejor trabajo que se podía hacer. ¿Cuál fue el error? Como él decía, que no supo combinar su rol de sacerdote y padre. Amén. Aleluya. Y en esto realmente muchas veces nosotros a veces hasta nos confundimos. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que si nosotros somos buenos ministros, buenos cristianos, ya con esto nuestros hijos tienen un buen ejemplo para seguir. Pero aquí en este pasaje de la Biblia, podemos ver que esto no es todo. Ustedes nacieron para ser sacerdotes. Yo me imagino que esto fue lo que los hijos de Elí aprendieron. Mi padre es sacerdote y por lo tanto nosotros vamos a ser sacerdotes, pero hay una educación. Pero hay cosas que nosotros tenemos que enseñar. O sea, Elí tenía que enseñar a sus hijos otras cosas que no fuera solamente la ley, porque esto era lo que le enseñaba en el templo. Aleluya. Hay algo que hay que desarrollar en los hijos, o algo que Elí tenía que hacer, que desarrollar en sus hijos, y era un carácter de sacerdote. Esto tiene que ver mucho con el carácter, porque que nosotros no nacemos santos, nosotros no nacemos doctores, nosotros no nacemos, ¿me entiendes? Esto es algo que tiene que desarrollarse en nosotros. Entonces, si nuestros padres no nos dan a nosotros una educación de sacerdote, como en este caso Elí, nosotros no vamos a ser sacerdotes. Aunque nosotros sepamos de leyes, aunque posiblemente podamos tener un poquito de sabiduría, vamos a decir así, pero hay un carácter que desarrollar. Hay una cosa que solamente viene de Dios, y si nosotros no recibimos de nuestros padres esta enseñanza, que es de tener una relación con Dios, entonces nosotros no vamos a poder dar nada, porque nosotros no podemos dar nada que nosotros no tenemos. Amén. Aleluya. Entonces, esto realmente yo entiendo que fue lo que Elí hizo mal. Muy buen sacerdote, pero como padre fracasó. ¿Por qué? Porque él estaba dedicado al templo. Sí. Su prioridad era el templo. Él estaba en el templo haciendo un buen trabajo en el templo, pero lo que sus hijos hacían fuera del templo, entonces esto no, él ni siquiera se enteraba. Porque aquí, si nosotros podemos ver en el 24, dice que sus hijos tenían una mala fama. Eso era, entonces, le dijo, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, él ni siquiera veía lo que hacían sus hijos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué él entendió? Que sus hijos deberían de aprender ya después que tenían una mala fama. Que ellos estaban en el 24, ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Jehová. Esto es lo que él entendió, que sus hijos tenían que aprender ya después de que ya eran sacerdotes y que ya habían cometido todos esos errores. Un poquito tarde, porque dice aquí también en el 25,
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea que ya esto fue un poquito tarde. Pero claro, con Dios nosotros siempre tenemos que esperar la parte 2. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él fue preparando a alguien que creció como hijo, dice la palabra, o dicen los comentarios también, que creció como hijo junto en el templo con estos 2 hijos de Elí. Pero él decidió ser sacerdote y estar o tener esa relación con Dios que los hijos de Elí no tenían. Por lo tanto, Dios tomó una decisión. Él dijo, bueno, como el trabajo de los hijos de Elí no fue el que yo esperaba, entonces este muchacho tiene que haber copiado todo, porque en los años que tenía este joven estuvo cerca de Elí y aprendió todo lo de Elí. Él se quedó cerca de Elí, se quedó en el templo, se quedó haciendo el trabajo que tenían que hacer los hijos de Elí. Entonces Dios dijo, bueno, este va a ser el próximo. Y agarró a este joven que fue Samuel. Si vemos un poquito más para adelante, Samuel, Dios lo llamó y le dijo, bueno, tú vas a ser el próximo sacerdote, tú vas a ser el próximo que me va a servir. Y yo creo que esta es una muy buena enseñanza. Amén. Aleluya, yo creo que esta es una buena enseñanza. Si nosotros, como ministros del Señor, como sacerdotes, como padres, hacemos un buen trabajo. ¿Cuál es el buen trabajo? Nosotros tenemos que enseñar a nosotros, no solamente mirando, no solamente que los hijos miren lo que nosotros hacemos, sino también desarrollar un carácter en nuestros hijos, que es el que se necesita para ser sacerdotes, para ser ministros. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más nos concentramos en lo que es la iglesia, en lo que hacen nuestros hijos en la iglesia, y no sabemos lo que nuestros hijos hacen afuera, entonces nosotros no estamos haciendo un buen trabajo, ni como sacerdotes, ni como padres, porque si vemos aquí, Dios estaba mirando lo que estaba haciendo Elí. Está haciendo un buen trabajo en la iglesia, pero afuera no sabe lo que hacen sus hijos. Por lo tanto, él y sus hijos van a tener las consecuencias del mal trabajo que hizo Elí. Amén, así es, mis hermanos. Y podemos ver que por el comportamiento de los hijos, entonces, hacían que otras personas menospreciaran los sacrificios a Jehová. Por su comportamiento, el comportamiento que la persona veía en los hijos de Elí, hacía que ellos se apartaran de la cosa del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí tengo una palabra que dice, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si fuera una cosa de muy poca importancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la palabra dice que esos muchachos no conocían a Dios, no eran temerosos de Dios. Pero Elí, mis hermanos, lo amonestó. ¿De qué manera? Él le habló específicamente con la palabra, le dijo, mira, si nosotros pecamos contra personas, nosotros vamos a ser enjuiciados por personas, pero si pecamos contra Dios, ¿quién va a interceder por nosotros? ¿Me entiendes? ¿Quién va a interceder por nosotros si nosotros pecamos contra Dios? Nadie puede hacerlo. Entonces, por eso fue la resolución de Dios de quitar a esos muchachos de los hijos de Elí de su sacerdocio. Porque eran sencillamente, tenían mal comportamiento y entonces dañaban también a los otros fieles, lo llevaban por un mal camino. Aleluya, dice la Biblia que eran hombres sin valor. Sin valor. Hombres sin valor, o sea, hombres que eran malos, eran desobedientes, eran personas malvadas, eran y sobre todo no tenían temor, no apreciaban lo que era el templo de Dios, hacían cosas terribles. Por lo tanto, dice también que el pueblo ya había perdido había dejado de ver el templo ya como algo sagrado. Sí, exactamente. Entonces, por esto dice aquí que el pueblo, ellos, los hijos de Elí, habían ya llevado al pueblo a
a ellos habían sido ya de tropiezo para para el pueblo en lo que a Dios se refería. Dice aquí también que cuando Dios lo castigó, vamos a decir así, a él y a sus hijos, dice en el 31, que eso me choca bastante, que dice aquí: viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Eso quiere decir que ellos iban a desaparecer. La descendencia sacerdotal se acabó ahí, se acabó en ellos. Dice que su casa iba a ser humillada mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. O sea, y hay tanta cosa, hay tanta habla dice que el varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, van a morir jóvenes, todos en la descendencia de él. Y nosotros será esto nosotros lo veríamos como algo terrible de parte de Dios, pero dice la Biblia que dice ahí en esa palabra que si nosotros pecáramos contra nuestros hermanos, con un hombre contra otro hombre, nosotros tenemos juez. Pero cuando se habla de Dios, ya esto es un poquito más complicado. Dice que esto, y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, que ambos morirán en un solo día. Aleluya. ¿Cuántas formas de morir? Aquí la Biblia dice que se murieron los 2 en una batalla, en donde murieron los hijos y también fue tomada la vida de el arca fue tomada ese día. Como hablábamos ahorita, no era ni siquiera solamente que se hayan muerto sus 2 hijos, sino que también el arca fue tomada, y esto provocó la muerte de Elí. Muerte física, pero ya había muerto espiritualmente. Ya él había muerto, porque recibir algo como eso, recibir una noticia como esa, ya Dios me desechó mis hijos, desechó mi familia. Y muchas veces nosotros vemos a la gente por ahí, pensamos que posiblemente están vivos, pero ya Dios hace tiempo que lo ha desechado, están muertos hace tiempo. Y esto da mucha tristeza. ¿Qué nos enseña esto en este día? Que nosotros podemos tener 20, 30 años en el Evangelio, pero que si nosotros en esos 20 o 30 años, nuestros jóvenes, nosotros no pensamos en que ellos tienen que amar al Señor, en que nosotros tenemos que enseñarles a que tienen que valorar los ministerios que Dios les dio. Si nosotros no le enseñamos o no tratamos de que ellos desarrollen ese carácter que tienen que tener para ejercer las cosas de Dios, los trabajos de Dios, entonces nosotros estamos fallando. Podemos ser buenos cristianos, pero también hay una diferencia entre ser cristiano y ser padres. Amén. Pero los 2 ministerios van juntos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familia. Amén. Así es. Dios te quiere ver a ti, me quiere ver a mí en la iglesia, pero también Dios quiere que nuestros hijos formen parte de esa gran familia que es la familia de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, amén. Mis hermanos, el mensaje de nosotros es en el día de hoy para los padres. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como sacerdotes, como ministros de la palabra de Dios. Y para eso, esos padres que también que no son cristianos, que de cierta forma desean aprender la Biblia, la palabra del Señor nos enseña cómo hacerlo, cómo administrar a nuestros hijos, cómo llevar por el buen camino a nuestros hijos. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros, un ejemplo, cuando vamos a la iglesia, dejamos a nuestros hijos en la casa, nuestros hijos salen, no sabemos dónde estamos, cuando el trabajo de nosotros es llevar a nuestros hijos a la iglesia, para que ellos también aprendan el ministerio que nosotros estamos ejerciendo. Ellos también, a través de nosotros y a través de nuestros pastores, también puedan ser enseñados allí. No abandonar a nuestros hijos. El sacerdocio es de Dios, pero también es un sacerdocio familiar. Claro. Y en eso es lo que nosotros no debemos de basar. Amén. Amén. En el libro de Josué dice que su casa y él iban a servir al Señor. Iban a servir a Jehová, exactamente decía. Pero es que normalmente es algo tan fácil de decir. Es fácil de decir, es difícil de hacer. Pero que yo creo que no solamente el ejemplo debe de estar cuando estamos en la iglesia, el ejemplo también debe estar cuando estamos en la casa, que nuestros hijos vean que fuera y adentro de la iglesia somos cristianos
y que con esto nosotros le estamos dando un buen ejemplo, pero no solamente es eso, leer la palabra de Dios con ellos, orar con ellos, hablar de Dios con ellos, eso también influye mucho en lo que es el carácter de los hijos en cuanto a Dios se refiere. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga más. Este programa ojalá que haya llegado a donde nosotros que queremos que llegue, porque yo creo que cuando Dios nos da una palabra no queda vacía, no llega vacía. Cuando vuelve para atrás, yo creo que trae algo, trae una recompensa. Entonces, esta palabra de hoy no solamente cortó para allá, cortó para acá. ¿Por qué? Porque es una espada. Nosotros somos padres. Todos tenemos algo que reprocharnos. Amén. Lo que tenemos ya hijos grandes, pero lo que todavía tienen niños pequeños, este programa es para ustedes. Ustedes todavía tienen tiempo de hacer que sus hijos desarrollen un carácter cristiano, que sus hijos enseñar a sus hijos desde ahora a amar al Señor. ¿Por qué? Porque mañana no van a ser como los hijos de Elí. No van a tomar las cosas de Dios como si fueran un juego y no van a condenarte ni a ti ni a mí a esta condena tan triste que tuvo Elí. Amén. Dios te bendiga mucho más. Queremos recordarte que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp y estamos esperando tus comentarios o tus peticiones de oración en los comentarios. Dios te bendiga mucho más. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en tu cuarto de guerreros.